Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz. Esto es Finanzas.com al cierre de los mercados europeos. Hoy es 14 de octubre. Inversores, bienvenidos. Juan y yo os estábamos esperando. Juan Fernando Robles es profesor de banca del CEF. ¿Cómo estás? Gracias por venir al centro de noticias de Finanzas.com, Juan. Pues muy bien, que muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Juan, si te parece, me quito yo el guión del medio, porque la precharla que hemos tenido me parecía mucho más interesante que la agenda informativa del día, vamos, sin lugar a dudas. Pero bueno, el guión nos dice que ha habido una OPA en que IFM al final ha conseguido casi el 11% de Naturgy, que no está mal. Hay quien está diciendo que es un fracaso. Es cierto que esperaban el 18%, pero al final estás comprando el 11% de Naturgy, que no está mal. Sí que es verdad que se va a abrir una guerra en el Consejo. Las acciones subían al 6% después de conocerse la noticia. Y luego también estamos en el día en el que parece que se va a suavizar el llamado hachazo fiscal a las eléctricas, y evidentemente con Iberdrola a la cabeza hemos visto ahí repuntes. Pero, Juan, la conversación que hemos tenido antes de bajar al estudio sobre los presupuestos generales del Estado, sobre salarios, sobre situación macro de España, es que es súper interesante. Yo casi que me atrevería a pedirte que la reprodujéramos. No sé si por orden, pero al menos por elementos de actualidad, ¿no? Déjame que te pregunte así, sencillamente, ¿cómo te suena la música que conocemos de los presupuestos? Bueno, pues los presupuestos, que es una cosa extensísima y que no da tiempo, realmente a uno le puede haber dado tiempo a bucear en el presupuesto porque casi no les ha dado tiempo ni a los que lo han hecho, ¿no? Porque eso se va haciendo ministerio a ministerio. Exacto. Y la verdad es que tampoco le da a uno tiempo a bucear mucho, pero lo que se trasciende así de los aspectos generales del presupuesto es que es un presupuesto pues muy voluntarioso en cuanto a pues un cumplimiento de objetivos, que si no incrementar el déficit, que si no incrementar la deuda, y con un objetivo de recaudación fiscal que realmente parece un poco estrambótico. Yo creo que está sacado un poco de la chistera de un mago, más que de la realidad o de la posibilidad de que eso se lleve a la práctica, ¿no? Sobre todo sin grandes modificaciones fiscales. Es decir, lo que estamos hablando de que se fía todo a un incremento económico con un cuadro macro que casi todos los analistas y los organismos internacionales pues han dicho que no se va a cumplir. Y como la recaudación fiscal al final depende del desempeño de la economía, o tenemos una inflación súper galopante que haga que la economía crezca de una forma tremenda, cosa que parece que no va a ocurrir, ¿no? Aunque haya algo... Súper galopante, el 4% que es... No. Más. No, es una cosa súper galopante que diga, no, es que se va a doblar el PIB y vamos a tener aquí... Entonces haga que el crecimiento sea pues algo excesivo. Por ese motivo, o con el crecimiento que va a haber, parece ser que no se va a poder recaudar todo lo que se pretende. Entonces, parece que se sigue jugando la trampa, que ya se ha jugado en otros presupuestos, en otras ocasiones en España, de ser excesivamente optimista en los ingresos, y luego que el déficit venga pues como tenga que venir. Y como realmente ahora Europa parece que está mirando para otro lado, pues bueno, pues ya emitiremos la deuda y no pasará nada, ¿no? Es decir, volvemos al error de base de los últimos presupuestos, tanto los de Montoro como los actuales, y creo que alguno más, ¿no? Que el capítulo de ingresos ya nazca absolutamente fallido, incluso mientras se está tramitando en las Cortes, ¿no? Sí, pero principalmente porque se hace un cuadro macro de un cierto optimismo excesivo, y la recaudación fiscal al final depende del desempeño de la economía, claro. Salvo que pegues hachazos fiscales por aquí y por allá, que parece que no es el caso, porque esto del impuesto de sociedades que se pretende hacer, pues al final dicen que van a ser 400 o 500 millones, si es que llegan a ser, porque afecta pues a 1.000 empresas y ya, ¿no? Y luego pues parece que el impuesto sobre la renta no le van a tocar demasiado. Puede que se deslicen algunas rentas un poco al alza, pues porque haya algo de inflación, suban algunos salarios y la gente gane un poco más, pero vamos, poquito a poquito. La recaudación de 100.000 millones que se pretende hacer con el IRPF, pues habría que verlo, porque se pegará un salto bastante grande, ¿no?, frente a los 90 y algo mil que se han recaudado. Luego al final todo esto se verá, ¿no? Pero no que lo digo yo, sino que muchos analistas están diciendo que realmente parece ser que la recaudación tributaria que se pretende es muy difícil de conseguir. ¿Y eso qué significa? Pues que tendremos más déficit, que tendremos
más problema de deuda al final en el país, y bueno, y eso es lo que va a suceder. En ese ejemplar de la revista Inversión que tienes sobre la mesa, para los que nos están escuchando, tiene un ejemplar de la revista Inversión sobre la mesa. Tengo un ejemplar de la revista Inversión sobre la mesa. Efectivamente. Llevamos un dato que hemos calculado en la revista, que es un déficit estructural para final de legislatura, si las cosas siguen así, de 55.000 millones de euros. Si se cumple, ¿qué escenario prevés o qué situación tenemos ahí, Juan? Pues que nos van a dar un toque desde Bruselas, porque llegará un momento, y va a llegar pronto, no va a tardar mucho, en que esto de la flexibilidad fiscal y esto de que el presupuesto salga como sea, pues ya no va a haber excusa, porque una vez que superas la pandemia y una vez que tal, pues entonces ya entran otros actores a funcionar, como son los frugales, como es Alemania, como es esa presión para que realmente se cumplan las reglas, y como es el Banco Central Europeo retirando estímulos, que eso lo tenemos a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Y eso nos puede afectar muy negativamente si tenemos un presupuesto desbocado. ¿Por qué? Pues porque tenemos que financiar mucho. Y si tenemos que financiar mucho y vamos a tener menos ayuda, pues nos van a llamar a capítulo y nos van a decir, oiga, usted en el 22 se ha pasado de frenada. Y en el 23 le vamos a poner a usted unos deberes muy gordos. ¿Esto qué puede significar? Que el gobierno no espera llegar al 23. Es lo que parece. Porque si el gobierno quisiera o pretendiera llegar a ese escenario, pues no llegaría a ponerse en la tesitura de que le fueran a llamar a capítulo, que eso no es muy bonito cuando luego te vas a presentar a unas elecciones. Claro, es que luego vienen las elecciones. Claro, eso no puede ser bonito porque te pueden ajustar desde fuera y decir, oiga, mire, tiene usted ahora que hacer ahora lo que no hizo usted el año pasado. Y eso no le vendría bien al gobierno. Con lo cual pienso que el gobierno no creo que realmente desee agotar la legislatura, y si no, yo pienso que la estrategia que ha buscado es un poco errónea. Estáis escuchando Finanzas.com al cierre de los mercados europeos con el impulso de Banco Santander. En el Santander seguimos a tu lado con soluciones como el nuevo buscador de ayudas y fondos europeos Next Generation, una plataforma en la que te acompañamos en la búsqueda, simulación y tramitación de todas las ayudas disponibles para impulsar tu negocio. Es muy sencillo. Entra en bancosantander.es y encuentra la ayuda para seguir siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juan, que el capítulo de ingresos de los presupuestos generales del Estado ya nace distorsionado y lo va a estar durante el trámite parlamentario, parece evidente cuando vemos que el propio FMI ya está recortando previsiones de crecimiento, como señalabas, nada menos que medio punto. Sin embargo, me llamó algo la atención que de cara a siguientes ejercicios da por hecho que puede haber crecimiento en España con los volúmenes de desempleo que están proyectando, que no están mal, que siguen siendo líderes a nivel OCDE, pero sobre todo los mayores de la zona del euro. Bien, bueno, el crecimiento económico y el desempleo, pues, o sea, España ha tenido crecimiento económico y desempleo, porque el desempleo en España es algo estructural, es decir, bajar de un determinado nivel de desempleo a la economía española le cuesta mucho. Y bueno, hemos conseguido... O sea que no hemos evolucionado nada en 30 años. Pues hemos evolucionado poco, porque realmente el mercado de trabajo parece ser que no es capaz de absorber el conjunto de desempleados que, sin embargo, con una inmigración que ha sido creciente en los últimos años, pues hemos mantenido una bolsa de desempleo importante, ¿no? Porque uno podía pensar, dice, hombre, si han venido 7 millones de personas que han entrado por la puerta en España, ¿verdad? Y que muchas de ellas están trabajando, como es lógico, ¿qué pasa? Que no se reduce, es decir, tendríamos que estar todos trabajando y además 7, ¿no? Bueno, pues eso no es así, porque como pasa en casi todos los países occidentales, pues hay una serie de empleos que no quieren desempeñar los nacionales, ¿no? Y luego tenemos un problema de formación y de educación pues bastante importante. Yo creo que el problema del empleo tiene mucha relación con la cualificación profesional. Y es algo que en España pues no se está haciendo bien, en tema de formación profesional. Nunca se abordan esas grandes reformas educativas y demás que puedan llevar a la conclusión de que tengamos realmente, pues que no tenga que venir de Polonia, por ejemplo, un señor a arreglarte la caldera, ¿verdad? Ya. Como está ocurriendo, ¿no? Y porque aquí no tenemos formados personas para arreglar calderas. ¿Qué abordarías antes si dependiera de ti, la dualidad o la formación? Hombre, yo pienso principalmente que yo creo que una buena formación profesional que estuviera realmente prestigiada, siempre se ha dicho lo mismo. Todos los gobiernos han pretendido hacer lo mismo, pero resulta que al final nadie lo hace, porque
Yo no comprendo por qué en España no tenemos mayor formación, sobre todo, fíjate tú, en lo que serían profesiones de tipo técnico, es decir, profesiones que al final, pues yo qué sé, soldadores, fresadores, personas que sean capaces de arreglar una caldera, electricistas, profesiones que muchas de ellas están importando, fontaneros, es decir, carpinteros, cosas que luego se necesitan en la construcción, se necesitan en la industria y que muchos puestos de estos están ocupados por extranjeros. Es una cosa realmente curiosa y realmente extraña, ¿no? Porque y no estamos hablando de que tenemos una inmigración que solo está ocupando puestos de bajísima cualificación. Es que tenemos otra serie de puestos que por falta de personal preparado no tenemos. Luego, informáticos. En España dicen que van a faltar 900.000 informáticos. ¿Estamos preparando informáticos? ¿O qué estamos preparando? ¿No? O sea, me refiero, no hay una planificación que esté orientada a las necesidades del mercado laboral, a mi juicio. Hablando de reformas, ¿crees que, insistimos, con la música que conocemos de los presupuestos generales del Estado, ¿crees que se abordan o se solucionan algunas de las reformas pendientes de España? Yo creo que no, porque además... Ni siquiera con la presencia de los fondos de recuperación. A ver, los fondos de recuperación es un diferencial, es un marginal. O sea, si hablamos de esos 27.000 millones famosos que se incrustan ahí, y no sé de por qué siquiera, si hablamos de eso, eso es un marginal. Eso realmente no va a solucionar los problemas del país, porque no estamos hablando de un problema económico, de que no estoy invirtiendo tal dinero o que me falta tal otro dinero. No es tanto ese problema, sino es un problema de que realmente los políticos se sienten y lleguen a conclusiones de realmente por dónde tenemos que ir. Y se sienten con los empresarios, y se sienten, ¿por qué no?, con los sindicatos, se sienten con que se tengan que sentar y lleguen a la conclusión de qué es lo que le falta a nuestro mercado laboral de verdad para conseguir no solamente que haya esa diferencia entre fijos y eventuales, que es una diferencia realmente sangrante y problemática, ¿no? Porque en algunos sectores puede ser una cosa muy normal y necesaria que eso exista, sino la formación y esos puestos de trabajo que no se llegan a cubrir o que se cubren a trompicones, como por ejemplo digo, los informáticos que van a faltar. Es que van a faltar cerca de 1 millón de informáticos de aquí a 5 años, ¿no? ¿Crees que también los presupuestos contribuirán a que como mínimo la clase media deje de deteriorarse? Pues yo creo sinceramente que no creo que el presupuesto, a pesar de que la ministra del ramo ha estado hablando de la clase media, que es una cosa que todos los... Por eso te pregunto. Es que todos los políticos hablan de la clase media, porque la clase media es realmente lo que en este país vota y mueve todas las mayorías, ¿no? Pero al final la clase media es la clase de la que se extraen principalmente los recursos financieros, ¿no? Si tú vas a extraer los recursos financieros de la clase media, pues lo que menos que digas que es que lo estás haciendo por la clase media, porque al final es la clase media que lo está pagando. Yo creo que la clase media seguirá atacada con estos presupuestos como ha venido siendo atacada, ¿no? Y sobre todo en temas pues que a lo mejor podíamos haber caminado más, como otros países, pues hacia la protección y esto a veces suena carca, pero es que países poco carcas como los países nórdicos tienen una protección a la familia y una protección pues a que puedas tener un hijo y no te mueras de hambre, pues bastante importante, ¿no? Y yo pienso que tampoco avanzan mucho los presupuestos en ese tipo de prestaciones que se necesitarían para tener un país, bueno, pues que no estuviera envejeciéndose como estamos y que pudiera pagar las pensiones el día de mañana, ¿no? Juan, vamos a ponernos en el escenario más probable desde la estadística, que es que se incumplan los ingresos y por lo tanto los presupuestos fallen. ¿Qué sucedería en el mercado de deuda? Bueno, yo pienso que algún deslizamiento tendríamos en cuanto al precio, porque lógicamente estamos próximos a la retirada de estímulos, estamos próximos a que los países... Se acaba la red de seguridad, se irá acabando, no va a ser una cosa que hagan de golpe, pero ahí tenemos Alemania, que Alemania, sea socialdemócrata o sea de la CDU o de lo que sea, es Alemania, ¿no? Y los frugales son los frugales. Vamos, que ni que lleguen los liberales. Ni que llegue quien llegue. Es decir, al revés, los liberales peor, ¿eh? Sí. O sea, los liberales van a torcer ahí, sí. Atornillan mucho más, ¿no? Mucho más que la CDU y no consienten determinadas alegrías. Y bueno, pues esos países tienen su concepción de lo que tienen que ser los estímulos del Banco Central y mandan mucho. Entonces, han consentido, lógicamente, porque tampoco interesa a un país como Alemania que se derrumbe el mundo y que todos nos vayamos, digamos, a la porra, como dijo aquel. Pero esto con un ten con ten, ¿no? Con lo cual, si los presupuestos salen mal, pues al final España
lógicamente gastará más en deuda pública, tendrá una deuda pública mayor, un déficit mayor, como digo, le llamarán a capítulo y al final, bueno, pues eso será un perjuicio para las propias arcas del Estado porque va a tener que gastar más en intereses de lo que viene gastando. Habrá un deslizamiento de la prima de riesgo probablemente. Uh-huh. Juan Fernando Robles, profesor de banca del CEF. Fíjate que no hemos hablado de banca. Bueno, ¿los ves bien, mal o regular? Aquí en los bancos. A los bancos. Bueno, los bancos, a ver, los bancos bien no están porque no pueden estar bien. O sea, los bancos en un ambiente corre aire de esperanza hacia ellos. Hombre, el banco siempre tiene esperanza porque existen hace cientos de años y seguirán existiendo. Es una cosa básica dentro de la economía. Unos no han aguantado, pero los que están aguantando, pues de momento van tirando. Lógicamente la banca está incursa en un proceso de reconstruir sus costes hacia una banca pues que ya prácticamente hacemos los clientes nosotros mismos todo, ¿no? Entonces, en ese orden de cosas, el banco tiene que reconstruir sus costes, tiene que, pues despedir gente. Oye, para que nos vamos a hablar con lindeza, ¿no? Uh-huh. Se hace la banca con menos gente. Y la banca está intentando reconstruir su rentabilidad que necesita porque es un negocio intensivo en capital. Sí. Es decir, necesitan pedirle capital para mantener su negocio. Y si no remuneras al accionista, no hay capital. Vas mal. Uh-huh. Sí. Pues Juan, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Pues nada, yo encantado y cuando queráis. Muchísimo gusto y muchas gracias a vosotros. Seguid cada mañana a Alejandro Ramírez en los podcasts de apertura de finanzas.com y además en inversión.finanzas.com encontráis la estrategia y el análisis de la revista Inversión. Gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima.